la metodología del estudio que estamos llevando en cuestión, ¿verdad? Así es que voy a pedir a Rafita que me ponga la primera parte del manual para ir recordando algunos detalles del método. Ese es el del manual de donde está el Salmo 19, Rafita. Ese. Entonces, vamos a recordar. Acuérdense, estamos aplicando el método inductivo en el estudio bíblico y el método inductivo va de lo específico a lo general y luego de lo general a lo específico. Tiene tres componentes que son la observación, ahí los tiene, la interpretación y la aplicación. Cuando estamos observando, buscamos darle respuesta a esa pregunta que aparece ahí en verde, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Eso quiere decir que cuando estamos observando no debemos de comenzar a interpretar como comúnmente se hace, ¿verdad? Que comienzan a interpretar y ni siquiera se han identificado con el texto. Entonces es importante que primeramente observemos, ¿verdad? Observemos. Hay dos cosas cuando comenzamos a observar que hay que prestar atención, que es buscar lo obvio, lo primero. ¿Y qué es lo obvio? Generalmente son tres cosas: personas, eventos y lugares. Esas son las primeras tres cosas que siempre afloran muy fácilmente. Comienza uno a leer y van a aparecer personajes. Van apareciendo con nombres o con cualidades o con algún título. Van apareciendo en el texto. Tenemos también eventos. Los eventos están bien marcados, ¿verdad? Va un evento tras otro. Inclusive aquí en los Salmos hemos estado viendo eventos, o sea, los segmentos de cada texto es un evento. Y así va cada segmento, cada evento está amarrado con todo el texto, en todo el tema de todo el texto en general. Y lugares es porque cuando estamos leyendo, por ejemplo, los evangelios, algunos libros históricos, se mencionan muchos lugares y los lugares es importante ubicarlos porque nos habla del contexto, nos habla del aspecto histórico, que no podemos pasarlo por alto, porque depende del lugar donde sea, así lo que se está realizando tiene una connotación especial. Si es en el templo, pues tiene una connotación especial. Si es la Pascua, el tiempo de la Pascua cerca del templo, pues tiene su connotación especial también. Y no podemos interpretar uno sacándolo del contexto, sino hay que considerarlo como tal. Entonces, personas, eventos y lugares son las cosas que más fácilmente afloran y son las primeras que se observan, ¿verdad? Buscar lo obvio. Lo obvio es lo que es más fácil de ver. Una vez terminamos y hacemos una muy buena observación, y la observación básicamente está, y vamos a ver ya, después de esto vamos a ver allí los pasos, pasamos a la interpretación. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho una observación. Le hemos dado respuesta al pasaje, a la pregunta ¿qué dice el pasaje? Luego viene el segundo componente, que es la interpretación. Tras este componente, se busca darle respuesta a la pregunta ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Qué quiere decir el texto que estoy estudiando? Ahí sí ya comenzamos a meterle de lleno a lo que el texto está diciendo, a interpretarlo. Y luego, una vez que hemos interpretado, vamos a la aplicación, ¿verdad? Y buscamos darle respuesta a esas preguntas. ¿Qué me dice a mí el personaje que he identificado? ¿O qué verdades puedo poner en práctica en mi vida? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida de acuerdo a los principios que he aprendido? Eso lo estoy aplicando. Y
sabemos que los que han permanecido en contacto con la palabra del Señor, hay una transformación de vida, ¿verdad? Que eso es el resultado de la obra del Espíritu Santo cuando nosotros hemos permanecido en la palabra del Señor. Luego hay 4 pasos, ¿verdad? Estos son los componentes. Hay 4 pasos. El primero es el panorama general, el segundo es el estudio de capítulos, el tercero es el estudio de palabras y el cuarto es el estudio de las referencias cruzadas. Como hemos estado viendo en el Salmo 19, en el Salmo 1 y en el Salmo 37, hemos estado aplicando no al 100% los 4, sí al 100% el panorama general, porque hemos buscado palabras claves, hemos buscado el trasfondo histórico, hemos buscado el propósito y los temas que tiene cada uno de los segmentos. Hoy vamos a terminar el Salmo 37 y justamente vamos a terminar con esa parte. Una vez se tiene el panorama general, que es el cascarón, se va al estudio de capítulos, que es rellenar todo lo que se ha armado con el cascarón. Se sacan listas del autor. Hoy vamos a sacar algunas listas de eso, listas de palabras claves, los términos de contraste, los términos de comparación, los términos de conclusión, los términos de tiempo. No todos los textos tienen estos términos. Cuando uno está estudiando las cartas o los libros históricos es más fácil identificarlos, pero en el libro de Salmos no se usan muy frecuentemente estos términos. En algunos casos sí, ¿verdad? Pero es bueno identificarlos. Pero en el manual que ustedes tienen, ahí aparece cómo buscarlos. Luego, cada texto aparecen exhortaciones, instrucciones, y se revisa el tema para ver si el tema que le di en el panorama general encaja con lo que ya he estudiado el capítulo en general. Luego se pasa a la parte del estudio de palabras. Selecciona la palabra, la que necesito estudiar porque no la entiendo, porque es una palabra clave que amarra todo el resto, entonces necesito estudiarla y busco su definición. En las etimológicas quiere decir que tengo que buscarla, si es del Antiguo Testamento, buscarla en el hebreo. Si es en el Nuevo Testamento, buscarla en un diccionario en griego. Y luego hacer mis conclusiones, ¿verdad? Sobre el estudio de esa palabra. Ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer en un momento determinado el próximo sábado. Y luego vamos al estudio de las referencias cruzadas, que es lo que dice el resto de la Biblia en relación al texto que yo estoy estudiando. ¿Para qué? Para confirmar los principios, ¿verdad? Primera mención, segunda mención, tercera mención, que es un principio de la hermenéutica. Ese es el uso de las referencias cruzadas. Lo hicimos con el Salmo 19 en la palabra del capítulo, versículo 7, que hablaba del sencillo. Ahí lo decimos, buscamos las referencias cruzadas que solamente aparecen 2 veces en el Antiguo Testamento y solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En toda la Biblia, esa palabra, el uso de esa palabra en el término que se ocupa, solamente aparece 4 veces en toda la Biblia. Eso quiere decir que es muy relevante el uso de ella. En el sentido de que se escogió, el salmista escogió una palabra que no era muy común en, en la jerga del común hablar de aquella época, ¿verdad? Así es que recordando un poco esto. Entonces, también tenemos una indicaciones sobre los colores que se usan, que nosotros sugerimos, ¿verdad? Para el autor, usar el color azul, para el destinatario el anaranjado, para personajes, otros personajes el color café, palabras claves el verde, Jesús con el rojo, el Espíritu Santo amarillo, el Padre Dios con morado, el pecado negro,
y luego las figuras que se pueden ocupar cuando uno está marcando. ¿Por qué sugerimos que se haga eso? Porque cuando yo estoy estudiando el texto y comienzo a marcarlo y busco un color determinado, esos colores, cuando ya voy a estudiarlo de nuevo y ya pasaron algunos días, la mente tiende a olvidar las cosas. Pero cuando ya está marcado y yo encuentro una cruz, encuentro un triángulo, yo sé que es una referencia a Dios. Y si está el color morado, es una referencia. Entonces me es más fácil identificar. Y cuando estoy haciendo los listados, es más fácil hacerlo de esa manera. Entonces, por eso sugerimos que se ocupen los colores y esa nomenclatura que aparece ahí, ¿verdad? Esa figurita. Pueden inventar otras ustedes en la medida que van aprendiendo a aplicar el método en sus propios estudios personales. Luego, hay una dinámica, hasta ahí, Rafita. Hay una dinámica en el estudio, ¿verdad? Tienen que apartar un tiempo, todos tienen que apartar un tiempo. Si se van a dedicar a estudiar personalmente y utilizar el método inductivo, pues tienen que tener una Biblia. Si están dispuestos a mancharla, pues esa Biblia es la que van a manchar. Y si no, el texto que van a estudiar, vayan imprimiéndolo. Lo van imprimiendo y ahí lo pueden ir marcando, ¿verdad? Porque a algunos no les gusta manchar su Biblia. Yo tengo varias Biblias. Tengo una Biblia específicamente que la ocupo para mancharla. ¿Verdad? Y realmente no son manchas, son señales, ¿verdad? Son todas las marcaciones que voy haciendo y al final esto me ayuda a, a identificar las palabras, a identificar los personajes, a identificar los principios que he estado estudiando, y cuando ya voy a hacer los resúmenes, me es más fácil verlos de esa manera. Y voy haciendo las observaciones a los lados. Eso quiere decir que en la medida que ustedes vayan eh, enamorándose del estudio bíblico, van a ir dedicando un poquito de tiempo. Yo no paso horas y horas estudiándolo, ¿verdad? Dedico un tiempo, por lo menos cada día, para ir avanzando poco a poco, poco a poco. Al final de la semana ya tengo listo y preparado lo que tengo que estudiar o lo que tengo que compartir. Así que es bueno apartar un tiempo, un espacio y sentarme a estudiar. Quiere decir, tener mi Biblia y tener un cuaderno y lápices, ¿verdad? Para estar dispuesto a ir sacando las observaciones que le voy haciendo al texto. Y al final estar dispuesto a compartirlo, porque la idea no es volvernos cabezones, sino que esto baje a nuestro corazón, y al estar en nuestro corazón, Dios me lo va a demandar para que yo lo comparta con otros, ¿verdad? Así es que los estudios personales son para bendecir a otros, no es para bendecirnos solamente, exclusivamente a nosotros mismos, no es para bendecir a otros. Preguntas hasta acá, hermanos. Bien, vamos ahora al Salmo 37, que es el que estábamos estudiando. Y vamos a darle una lectura de nuevo, una lectura general del Salmo. El Salmo tiene varias secciones. En la primera sección está desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secará, así se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el
mediodía. Estoy leyendo una Biblia que es la Biblia hispana. Pero voy a seguir leyendo en la Biblia, la Reina Valera 1960 para no confundir. ¿Cuál versículo, hermano? Leí del 1 al 6. Gracias. Ahora, la siguiente sección está del versículo 7 al versículo 11. Y dice, confía, del versículo 7 al versículo 11 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ahí termina la siguiente sección. En la primera sección tenemos los consejos a los justos. En la segunda sección tenemos los consejos para los que esperan en Dios. Ahora vamos a la siguiente sección que inicia en el versículo 12 y termina en el versículo 15. Y dice, el impío trama contra el justo. Perdón, del versículo 12, ¿verdad? Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Versículo 15. Su espada estará entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Entonces ahí termina la siguiente sección y ahí habla de el proceder de los impíos y de su juicio. Luego viene la siguiente sección que viene desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Y dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la herencia de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Aquí nos habla de las promesas para los justos. Luego viene la siguiente sección que va desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Entonces, y luego el 26 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Ahí nos habla del cuidado de Dios a David, como él se identifica como el justo. Luego viene la siguiente sección, que va desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Y dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Esto nos habla de las promesas de la herencia a los justos y a los santos. Y luego viene la última sección que va desde el 35 hasta el versículo 40. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no está. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperan. Entonces, esto último nos habla de el juicio a los impíos y la salvación a los justos. Ahora, aquí había que trabajar bastante, ¿verdad? Estuvimos viendo el, el, en el estudio, estuvimos viendo sacar las listas y estuvimos viendo qué es lo que hacía Dios con los justos, qué hacía Dios con los malos y cuáles era, qué es lo que hacía Dios para con los justos y cuáles debían ser mis responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer yo? Entonces he sacado un documento que yo se lo voy a compartir, que esto sale de este texto y es a través de las listas, ¿verdad? Muy sencillo, a través de listas. Así que le voy a pedir a Rafita que lo ponga. Si nosotros tenemos el panorama general del texto del Salmo 37, se pide prácticamente 5 cosas, ¿verdad? En el panorama general. El título, el tema, el propósito, el contexto histórico y las palabras claves. Si nosotros queremos identificar palabras claves, ¿cuáles serían palabras o frases claves del texto que ustedes han identificado en la lectura y en lo que han estudiado? A ver. Palabras claves que hayan identificado. Confiar.
Confiar, a ver en qué textos están. Ahorita te digo. Um, yo estoy paciente. ¿No? Ah, no lo escribí. Impíos también, hermano. Versículo 5. Confía en él y él hará. Muy bien. Aquí es donde funcionan los colores. Si ustedes ocupan los colores, simplemente buscan el color verde, que son las palabras claves, y ahí lo van a identificar. Por ejemplo, el primero aparece en el versículo 3. Yo lo tengo marcado con verde y dice, confía en el Señor. En el versículo 5 dice, confía en el Señor. En el versículo 7 dice, confía, callado en el Señor. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Simplemente lo que marqué como con color verde. Hay otras palabras marcadas de color verde, pero me es más fácil identificarlas porque ya simplemente voy buscando el verde y donde diga confía. Así no me pierdo, ¿verdad? Entonces ya llevo 4. Luego aparece de nuevo en... Vamos a ver. Hay otras más. Está casi al final. Vamos a ver, pero sí sé que hay una más que aparece de confía en el Señor. Heredarán la tierra, ¿no, hermano? ¿Cómo? Sí, heredarán la tierra. Téngala ahí porque no hemos terminado de buscar confía, ¿verdad? Entonces vamos paso por paso. La hermana Lanchi dio confía y estamos buscando todas las palabras que parecen con confía. La primera dice que yo debo de confiar en el Señor y hacer el bien. La palabra confía está en el versículo 5, que debo de confiar en Dios. ¿Pero en qué? En que Él es el que va a dirigir mi camino, ¿verdad? Esa debe ser la confianza que yo debo tener en Él. Que yo debo de confiar, pero sin reclamar, callado, ¿verdad? Calladito ahí, esperando en el Señor, ¿verdad? Con paciencia. Confía con paciencia. No, está confiado, pero comienza a hablar y decirme, entonces no está confiando, ¿verdad? Está reclamando. Y por ahí hay otro que se me ha perdido, ¿verdad? Bien, en lo que lo encuentran, vamos a seguir con la siguiente palabra que decía el hermano Roberto. Esta es una frase, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una palabra, puede ser una frase. En este caso, ¿cuál era, hermano Roberto? El audio, el micrófono. Gracias, hermanos. Heredarán la tierra. Heredará la tierra. Muy bien. ¿Tiene identificados los versículos donde están? Bueno, ahí sí tengo el versículo 9. Ajá. En el versículo 11. Vamos a ver, hermano, vamos a ver. En el versículo 22. Ok. Vamos a ver. En el versículo 29. Vamos a ver. Bueno, hasta los momentos solo de eso lo creo. No sé Vaya, si 24. ¿Cuántas has identificado? ¿3 o 4? No más. Ya le digo, son en la tierra 1, 2. ¿No las has sacado aparte? 3, no, 4. Las tengo marcadas. Aparte. No, las tengo marcadas. No, 4 son sáquelas. 4. Sáquelas aparte porque si no, es difícil identificarlas. Sí, correcto. Para eso funcionan las listas. Pone palabra clave o frase clave y la saca, ¿verdad? 4. En una lista y la va poniendo versículo por versículo. Una de las cosas que yo he notado con los que están estudiando es que les cuesta escribir. O sea, todo lo quieren automático, como el café listo, ¿verdad? Como el café instantáneo.
Pero en el estudio bíblico no es así. Hay que trabajarlo. Entonces, para eso hay que hacer las listas. Ahora, le hago una pregunta, hermano Roberto, y para todos también, ¿verdad? Dice, él ha sacado la referencia, heredarán la tierra, ¿verdad? Sí, ¿Sí? hermano, perdón. Y aquí encontré una, heredar la tierra también. Eso, heredar la tierra, pues es muy parecido, ¿no? Sí, El, sí. el versículo 34 sería. Vale, entonces, ¿cuántas ha encontrado? 5, La primera en versículo, 9, la segunda, 11, la tercera, 22, la cuarta 29, y la quinta. 34. Vale, ok. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas. Versículo 3. ¿Estará relacionado el versículo 3 con esos 5 versículos que acaba de mencionar donde aparece esta misma palabra? Sí, correcto, hermano. ¿Verdad? Entonces habla habitar la tierra, o sea, habla de algo relacionado con heredar. Entonces también hay que agregar el versículo 3. El versículo 9, ese ya lo había identificado, ¿verdad? Sí, hermano. Ok. El versículo 11, También. ya lo tenía identificado. Poseerán la tierra. Muy bien. Vamos a ver. El versículo 18. Sí, hermano, ese es otro, pues, y la heredad de ellos será Ajá. para siempre. El heredar Ajá. es heredar la tierra. Ajá, Correcto. exacto. Ya el versículo 22 ya la tiene identificado. 18. El versículo 29 también. Y en el versículo 29 está 2 veces. Sí, correcto. Y vivirá sobre ella. Ajá. Vivirá sobre ella. Ajá. En el versículo 34. Ok, ya la había identificado. Sí, correcto. Sí, sí. Heredar la tierra, sí, fue el que vive de último. Ok. Esas serían todas, ¿verdad? Eso quiere decir que esa es una palabra clave. Que no hay que hay que considerarla para el título. Estos títulos que están aquí o en la primera imagen que está puesta son una especie de principios. Lo que debo de hacer como hijo de Dios, lo que Dios hace por sus hijos y lo que Dios hará a los pecadores. ¿Verdad? Estos son principios que están ahí y ya después de identificar las palabras claves nos vamos a ir a buscar esto. Ya tenemos dos que son confía y heredar, ¿verdad? Heredar la tierra, vivir en ella, poseerla, habitarla. Bien. Otra palabra clave, hermanos. Prácticamente esas serían el centro, ¿verdad?
el centro de todo el texto. Ahora vamos a la otra hoja, Rafita. Ahí está. Los versos del 1 al 6 encontramos en el verso 1 y en el verso 2 qué debe hacer, qué debo hacer, ¿verdad? Yo, ¿qué debo hacer yo? Como justo. Ahora yo pregunto, si yo me identifico con esto, ¿somos justos? Por medio de la fe, somos justificados por medio de la fe. Ajá. Yo, en sí, este cuerpo y esta mente todavía no ha terminado el proceso de justificación, pero ya en la cruz lo hizo Cristo, ¿verdad? He sido justificado, he sido santificado y he sido limpiado por la sangre de Cristo. Entonces, sí puedo afirmar yo que estoy en esta lista por la obra de Cristo, no por mí, ¿verdad? Porque yo soy pecador, pero por la obra de Cristo en la cruz, sí, por Él me identifico como justo, porque Él fue sumamente justo por mí. Por gracia, por gracia. Gracias. Entonces, habla de que no debo impacientarme contra los impíos, ni tampoco tener envidia de ellos. Dos cosas negativas, o sea, de no hacer. Pero las cosas que sí debo de hacer para con Dios. Primero, confiar en Él. Segundo, hacer el bien. 3, deleitarme en Dios. 4, encomendarme en Dios. De nuevo aparece confiar en Dios, que solamente la podría poner una tan sola vez, no hay problema. 6, no impacientarme con los malos. Y 7, no envidiar a ninguno de los malos, que está en la parte de arriba también, ¿verdad? Y se vuelve a repetir en la parte de abajo. Entonces, aquí está la primera lista de lo que yo debo de hacer como un justo, ¿verdad? No impacientarme por el mal, no envidiarlos, confiar en Dios, hacer el bien, deleitarme en Dios, encomendarme a Él todos los días de mi vida, confiar en Dios y cumplir con lo que Dios me pide. Ahora, si esto es así, ¿cuál sería el tema de la primera porción? Del versículo 1 al versículo 6. Cuando dice aquí en el versículo quiero ver, en el versículo el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué está haciendo el salmista con esta primera frase del versículo 3? Confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué le dice a cualquier lector
de cualquier edad, de cualquier tiempo, de cualquier pueblo, de cualquier sociedad, de cualquier situación Confiamos política. que si confiamos en Dios, pues todo nos irá bien. Está muy Ajá. bien el versículo, ¿verdad? Sí, ¿y cómo lo puedo calificar esto? Como una especie de ¿qué? Consejo. De un consejo, ¿verdad? Exacto. Un consejo. Bueno, entonces yo perfectamente bien puedo poner como título en ese párrafo consejos para los justos. ¿Y cuál es el consejo para los justos? Pues no impacientarme, no enojarme con los malos, ¿verdad? No envidiarlos, confiar en Dios, hacer el bien, deleitarme en Él, encomendarme en Dios. Todo eso es el consejo que el salmista me está dando. Entonces ya tengo los primeros consejos. Una para conducirme especialmente con Dios y otra con los malos, ¿verdad? ¿Cómo debo de hacerlo con los malos? Ahora, ¿para qué debo de hacer esto? ¿Qué me promete Dios en el versículo 1 al 6? ¿Encuentro alguna promesa? Sí, podría decirse que la primera, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Ok? Bueno, Heredar la tierra, ¿verdad? Heredar la tierra. Ven, aquí va a ir apareciendo poco a poco esa frase en cada una de las secciones. Y considera, perdón. Perdón, las peticiones de nuestro corazón. Sí, el que Dios concede las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Es otra promesa a los que cumplen con su deber. Sí, también si confiamos en Él, Él hará. Tal vez, o hay que confiar en Él. No, tal vez, no. Y se confía en Él, confía en Él y Él hará. Ajá. Sí, o sea, es la promesa de Dios que Dios va a hacer, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente sección, versos del 7 al 11. El versículo 6 también dice que exhibirá tu justicia como la luz también. Tu O derecho sea, como el mediodía. Esas son promesas de Dios. Ya las vamos a ver, hay una lista ahí más adelante en otras páginas. Versos del 7 al 11. ¿Qué debo hacer para con Dios? ¿Quiénes? Los que esperan en Dios, ¿verdad? Porque esta sección es de los que esperan en Dios. Guardar silencio y esperar en Él. Vamos a ver. Confiar en Él. Confiar tengo del versículo 7, ¿verdad? Del 7 al 11. ¿Dónde está guardar silencio? Perdón. En el 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, guardar silencio y esperar en Él. Ah, sí, estoy leyendo el 36. Sí, perdón. Entonces, sí, guardar silencio. También dice en el versículo 7, no tenga envidia de ninguno de los malignos, de los malos, perdón. Ajá. Sí, que tenemos que... Sí, que no, que a veces podemos ver las cosas de la gente del mundo y mantenemos tranquilos. Gloria a Dios, porque eso tiene el control. Sí, así es. Eso habla del contentamiento. Entonces, por eso es que dice versículo 7. Sí. La gloria sea de Dios. Amén. Y como dice también el Señor, confía en Dios. Ajá. Que tenemos que estar lentamente confiando en Cristo. No importa lo que pase, no importa lo que tú veas, no importa quién se levante, solamente poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Confía, pero si no debíamos, ahí. Ok, magnífico. Bien,
hay dos cosas que yo no consideré en esta lista, que aparecen en el versículo 7, y hay que agregarlas. Y lo que realmente hice fue copiar el de arriba. Ahí lo tengo malo, ¿verdad? Yo lo voy a corregir y se lo voy a enviar de nuevo, porque están justamente las de arriba, son las que están abajo. Ciertamente aquí tiene que estar guardar silencio, esperar en Dios, no alterarme. Sí, no alterarse. Dejar la ira, desechar el enojo, no excitarme de ninguna manera. Todas esas cosas, esas son esa lista no sé, quizás la borré y puse exactamente lo de arriba abajo, ¿verdad? Pero yo lo voy a arreglar, lo voy a corregir para que tengan bien la lista. Pero es justamente eso. Repito, guardar silencio, esperar en Dios, no alterarme, dejar la ira, desechar el enojo, no excitarme o no responder, ¿verdad? A la manera como trabaja el malo. Eso es, y esperar en Jehová. Los que esperan en Dios heredarán la tierra. Muy bien. Entonces, yo voy a corregir eso porque en esta parte de aquí está mal. Vamos a la siguiente hoja. Repita. Va del 16 al 22. Ah, aquí está el error, miren. Entonces, la del 7 al 12 es esta que está aquí. No es la del 16 al 22. Entonces aquí ya lo voy a corregir. El guardar silencio, el esperar en Dios, el no alterarse, dejar la ira, dejar el enojo, no te apresuras a hacer el mal y esperar en Dios. Esto es lo que corresponde al versículo, del versículo 7 al versículo 15. ¿No sería del 7 al 11? No sé si va. ¿O es del 15? Es de el 7, así, del 7 al 11. Entonces es del 12 al 15. Del 12 al 15, Lanchi. Del 12 al 15 es el que está esto. Y del 16. Ok. No lo tiene. No tiene, ¿verdad? No. Este es el que está, ok, magnífico. Entonces aquí es donde yo me equivoqué. En ponerle los títulos. Los títulos están equivocados arriba. Esto es justamente solo para los impíos. Del 16 al 22. Y luego viene del 23 al 26 que encontramos a David. Aquí sí, ¿verdad? Hay dos cosas que identifica David, que es tener misericordia y dar. Y en el versículo 25 y 26 identificamos lo que es el contexto histórico. ¿Qué dijimos que era el contexto histórico de este salmo? De acuerdo a este versículo 25 y versículo 26. Que David ya era de edad avanzada. ¿Cómo? Que David era de edad avanzada. Ok, sí, muy bien. Ya era uno de la tercera o cuarta edad, ¿verdad? De la tercera edad. Muy bien. Dice que fue joven y ahora está envejecido. Excelente. ¿Qué otra cosa más afirmamos que en el contexto histórico podríamos afirmar por estos versículos 25 y 26? De que la descendencia nunca mendigó pan. O sea, toda una vida Dios ha estado con el pueblo de Israel. No, estoy hablando del contexto histórico. Ah, contexto histórico, ya. ¿Dónde histórica, cómo, en qué parte o en qué momento de la vida de David puedo incrustar este salmo?
Ya la hermana dice que ha envejecido, porque ahí lo afirma, ¿verdad? Excelente. ¿Qué Y más puedo decir del contexto histórico si ya David estaba viejo? Y también ahí es donde recopila todos los consejos y las bendiciones que Dios le ha dado. Ah, bueno, entonces él está recopilando y está vaciando en este salmo la experiencia que él tuvo con Dios, ¿verdad? Eso fue lo que afirmamos la vez pasada. El hecho de estar viejo, entonces hoy se dedica a aconsejar y les está diciendo, miren, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que comportarse así, ustedes tienen que actuar de esta manera. Entonces, él está dando consejos en todo el salmo y está vaciando toda su experiencia con Dios, que es parte del contexto histórico de este salmo. Porque hay otros salmos donde dice, Señor, líbrame de los que me persiguen, ¿verdad? Porque injustamente me siguen. ¿En qué momento de la vida de David se ubicaría yo un salmo que habla de esa manera? Cuando andaba huyendo de Saúl. Cuando andaba huyendo, especialmente de Saúl, ¿verdad? Sí. Que lo perseguía. Eso quiere decir que era en su primera etapa, cuando estaba jovencito y que estaba aprendiendo en las cosas de la vida. Y todavía no era rey y tenía que aprender a ser rey, tenía que aprender a relacionarse con Dios. Pero aquí no, aquí ya está viejo, con experiencia de todas las cosas terribles que él hizo y cómo las arregló con Dios, y ahora está vaciando toda esa hermosa relación que David tuvo, que fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y está dándonos consejos para seguir los pasos que él siguió para con Dios, ¿verdad? Por eso se vuelve importante y lindo este salmo, porque David está vaciando su corazón aquí y nos está dejando los tips de cómo debo de afrontar la vida como creyente. O sea, si yo vuelvo a examinar cada una de las cosas que yo tengo que hacer, confiar en Dios, guardar en Él mi camino, confiar en Dios, seguir sus pasos, guardar silencio, desechar la ira, quitar el enojo, ¿verdad? Esperar en Dios, no apresurarme a hacer el mal, buscarlo, hacer misericordia, el dar mejor que recibir. O sea, está dando todo el consejo de esa buena relación que David tuvo para con Dios. Y esto es extremadamente relevante en el Salmo, ¿verdad? Y eso me ayuda a ubicarlo en el contexto histórico que este Salmo identifico a este Salmo, ¿verdad? Si es eso, entonces yo le debo de prestar una extremada atención a lo que este salmo me dice, porque para David es importante cada palabra que él ha agregado en este salmo, porque está hablando de su experiencia. Ahora vamos al siguiente, que va del 27 al 34. ¿Qué debo hacer? Apartarme del mal, hablar justicia y sabiduría, esperar en Dios y guardar el camino de Dios. Otros consejos, ¿verdad? Y sigue hablando del justo y el santo. Vamos a la otra página, Rafita. Si ustedes ven hasta dónde termina en el versículo 34, ¿verdad? Versículo 30 y 34. Vamos a ver. ¿Por qué no agregué del 36 al 40? Porque teníamos que hacerlo ahora. ¿Cómo?
Teníamos que hacerlo ahora y teníamos que hacerlo en la casa, creo. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué encontramos de lo que debo de hacer del 36 al 40? A ver, ¿qué encuentran? ¿Qué encontraron? Es que, hermano, en realidad lo que te lo digo que buscáramos era los personajes, las promesas y los juicios que encontrábamos en ese texto. O sea que ya no encontramos lo que yo debo de hacer. No. Ya no hay, ¿verdad? No, aquí está hablando ya del impío. Ay, ok, Excelente. Impío, de la consecuencia de lo que... Está bien, excelente. Entonces, todo el consejo de lo que yo debo de hacer está desde el versículo 1 hasta el versículo 34. Amén. Ahí está. Ahora vamos a ir. ¿Qué es lo que Dios dice? El juicio sobre los impíos, sobre los malignos, sobre los inicuos, los malditos, los pecadores y los transgresores, ¿verdad? Y puse todos los títulos de todos los que se ponen de referencia en todo el Salmo. Y los podemos concentrar en uno solo, ¿verdad? Los impíos. Dice en el versículo 2 que serán cortados. También dice el versículo 2 que se secarán. Dice el versículo 8 que serán destruidos. Dice el versículo 10 que no existirá el malo, ¿verdad? O sea, también lo va a quitar del mapa el Señor. En el versículo 10 dice que no existirá el malo. En versículo 13 dice que el Señor se reirá de ellos. En el versículo 15 dice que se matarán a sí mismos. En el versículo 17 dice que serán quebrados sus brazos. En el versículo 20 dice que perecerán. En el versículo 20 dice que serán consumidos y disipados. En el 28 dice que su descendencia será destruida. Y en el 38, en la posteridad será extinguida, ¿verdad? O sea, ellos ya no van a prevalecer, no van a estar juntamente con los justos. Entonces, todo esto son 11 juicios que encontramos en todo el Salmo 37 sobre los impíos. Eso quiere decir que Dios ya dictó sentencia sobre ellos. Y aquí, en el contexto que encontramos de David, ya en su avanzada edad, dando consejos, ¿cómo debo de ver esto yo? Ya no debo de estar preocupado por ellos. Debo de preocuparme por mí y mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya todos el mal, ya Dios los condenó. Ya fue tirada la guillotina sobre ellos. Ya hay un dictamen. Y eso me está diciendo a mí que mi preocupación no debe ser ellos. Por eso inicia el texto en que yo no debo de enojarme con ellos, ni tampoco envidiarlos, ni tampoco preocuparme por ellos. Ya están en las manos del Señor. Y por eso es importante identificar los juicios de Dios hacia ellos. Y todo habla de destrucción, de desaparecer, que ya no van a existir. Ahora, aquí viene lo hermoso. La siguiente hoja, Rapita. ¿Qué hace Dios con los justos, con los santos, con los que temen, los que esperan en Él? Miren, hermanos, esto es para ustedes. Y esto es para mí también. Estas son las cosas que Dios promete para con sus hijos. Les considera las peticiones, considera las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad?
y las cumple. Él cuida de nuestro camino. Él exhibirá mi justicia como la luz. Él exhibirá mi derecho como el mediodía. Él me sostiene. Él conoce mis días. Él me hará heredar la tierra prometida. Él ordena mis pasos. Él provee en mi camino. Él sostiene mi mano. No me va a desamparar jamás. Me guardará para siempre, porque quiere que yo esté para siempre con Él. No me deja en las manos del impío. No me condena cuando me juzgan. Qué hermoso esto, ¿verdad? A mí me fascina esto, porque cuando me vayan a condenar, no voy a ser juzgado. O sea, cuando vaya a ser juzgado, yo no voy a ser condenado, porque Cristo llevó todos mis pecados a la cruz. Y esta es una promesa hermosa que se cumple con Cristo. No exaltará para heredar heredar la tierra. Él es que me salva. Él es mi fortaleza en el tiempo de angustia. Me ayudará y me librará. Me exaltará para heredar la tierra. O sea, me exaltará, está diciendo, me va a levantar, ¿verdad? Me va a honrar para heredar la tierra. Y ese es justamente lo que Dios va a hacer con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Nos va a honrar para heredar la tierra que Él nos prometió. Y aquí yo podría enriquecer esto con versículos del Nuevo Testamento que están cumplidas las promesas que están aquí, cumplidas en Cristo. O sea, yo podría seguir estudiando y metiéndome cada vez más en este salmo. Pero con el hecho de que lleguemos al panorama general es bastante. Creo que hay una hojita más, ¿verdad, Rafita? Esa es la última. Esa es la última. Ah, vaya, ok. Entonces sí. Quise dejar esa última para que vean la promesa de Dios para nosotros. ¿Cuántas promesas hay ahí escritas? Puede ser que se me haya quedado alguna. Ustedes la pueden agregar. Pero ¿cuántas promesas están ahí escritas en este salmo? 18, ¿verdad? Imagínense. Y cada una de esas promesas, Dios la va a cumplir. Dios las está cumpliendo. O Dios ya las cumplió. Eso es lo hermoso de este salmo. Que cobra vida en mí. Por eso, el título, ¿verdad? El título o los principios que están en el principio del Salmo, de este manualito que le envía a Rafita, que el que está poniendo ahí. Lo que yo debo de hacer como hijo de Dios, lo que Dios hará por sus hijos y lo que Dios va a hacer con los impíos. 3 cosas que encontramos ahí. Pero con los que temen a Dios, ¿qué va a hacer? Y los que confíen en Él, ¿qué promete Dios? La herencia de la tierra, la salvación, el cuidado de Él hacia nosotros. ¿Qué debo de hacer yo? Confiar en Él, guardar en Él, seguir los caminos de Él, no enojarme, no luchar contra sangre ni carne, hacer todo lo contrario. Ese es justamente toda esa lista que está ahí, eso es lo que yo debo de hacer. Y esa es la vida de David en su caminar con Dios, es lo que nos está dejando ahí en esos consejos.
Podríamos seguir toda la Biblia, pero si nosotros seguimos estos consejos que están ahí de David, sería suficiente, fíjense, porque muchos de estos consejos se repiten en otros libros de la Biblia, en las cartas de Pablo, en ejemplos que encontramos de gente que no confió en Dios, en gente que no se dejó guiar por su palabra, porque aquí habla que la palabra está en el corazón del justo, ¿verdad? Que no heredarán la tierra, que no se dejan guiar por Dios, que su camino no se lo encomiendan a Dios. Son los mismos consejos que se dan en todo el resto de la Biblia. Y en algunas con ejemplos de no seguir ese ejemplo. Pero como digo, aquí podemos seguir estudiando este texto y ahondar mucho más, buscando referencias de lo que dicen otros libros en relación a las promesas que Dios da en este salmo. Entonces, perfectamente bien, yo le puedo poner de título a este salmo los consejos de David, las promesas de Dios y el juicio de los impíos. ¿Verdad? Esas perfectamente bien lo puedo. Ya con ese título simplemente el título me hace recordarme todo el contenido. Ese es el propósito de un título. Ahora, pensemos, ¿por qué se escribió el Salmo 37? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual se escribió este Salmo 37? Hoy que ya tenemos un panorama general de por qué se escribió el Salmo 37. ¿Para qué quedó en la Biblia? ¿Para qué me quedó para que yo aprendiera de él? ¿Cuál es el propósito de este salmo? Para que lo practiquemos en nosotros mismos, para que también nos demos cuenta el ser desobediente, o sea, de los impíos, ¿verdad? Y también para que le hablemos a ellos, porque podemos también hablarles y hacerles saber lo que dice en ese salmo, de lo que les va a pasar a los impíos, a los que no quieren nada con el Señor. Ok. Bien. A ver, ¿quién más? Ver todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros si somos justos. ¿Cómo? Ver todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros si somos justos. Porque vamos a heredar la tierra, eso es lo que pues que todos anhelamos, ¿verdad? Ok, pero si nos quedamos solo con las promesas, en el propósito, ¿cree que le haría falta algo en el propósito del Salmo? Si es solamente nos enfocamos en las promesas de Dios. El propósito es heredar la tierra prometida, la tierra de Dios, perdón. Y para heredar la tierra prometida, ¿qué tengo que hacer? Pero para heredar la tierra prometida, ¿qué tengo que hacer? Ser justo. Ser justo. ¿Y cómo me hago justo? Y cumpliendo con la ley, con la palabra de Dios. Cumpliendo con la ley. ¿Pero qué dice el Salmo para ser justo? Recibir a Jesús en nuestro corazón y llevar a más ante sus pies. Ese es otro de sus propósitos también. Dar a conocer su palabra. Ajá, sí. Hermano. Sí, hermano Mario. Yo veo aquí que este salmo es una instrucción para el pueblo de Dios, para el creyente, para mí mismo, digamos. Si uno lo observa y lo busca, cómo alinearlo alinearlo a mi propia vida,
yo ahí puedo ver que me instruye, ¿verdad? Y que me enseña, ¿verdad? Me enseña a amar la rectitud y por lo tanto, así también recibir todas las promesas que el Señor tiene para mí. O sea, el hermano Mario acaba de dar la clave. Las promesas de Dios están en función de qué, hermano? De amar la rectitud, de amar al Señor, de vivir la vida cristiana como la palabra de Dios lo manda. Pero si yo me enfoco en el Salmo, ¿verdad? Si yo me enfoco en el Salmo, la promesa de la herencia está en función de qué? De apartarme del mal. ¿Qué más? Y hacer el bien. ¿Qué más? Y en función de Dios para con nosotros. Ajá. ¿Qué más? Ahí tiene una lista de más de 25 cosas que deben de hacer para cumplir con Dios. Porque eso es exactamente lo que hizo David. Yo creo que también es una actitud de nosotros como creyentes ante la adversidad. Exacto. Que confiemos, que amamos, que no nos impacientemos por los demás, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Si yo, por ejemplo, quiero poner más ejemplos de esto, ¿verdad? Me voy a Efesios, de solamente el primer versículo, para hablar qué es lo que, cuál es mi responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer yo como creyente? Dice que no debo de enojarme y no debo de envidiarlo, ¿verdad? Y luego dice que no debo de identificarme con ellos. Pero fíjense que Efesios, capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo se identifica esto con el Salmo 37? Es que ahí, y recordemos que primeramente nos exhorta, ¿verdad? A confiar, a hacer bien, a deleitarse en los caminos del Señor, a confiar en Él, ¿verdad? En todo momento. Y por último, a no impacientarnos por lo que pasa en nuestro entorno, ni tampoco por lo que el malo vive, ¿verdad? Y mucho más allá, no envidiar nada de Él, sino que más bien deleitarse en las cosas que Dios tiene para uno. Fíjense que cuando dice aquí el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, en los siguientes versículos me dice, ¿qué debo de hacer yo para imitar a Dios? Dice el versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda sacrificio a Dios como olor fragante. Pero, ¿verdad? Término de contraste, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se mencione entre vosotros como conviene a santos, ni palabras, o sea, agrega otra categoría, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pero sabe esto, y agrega otra lista, sabe esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo con Dios. ¿Y qué relación tiene esto con Salmo 37? Está diciendo lo mismo, lo único que David allá está concentrándolo de su experiencia, pero aquí Efesios me está hablando de un problema de la iglesia en Éfeso que está cayendo en las mismas cosas que
que en algún momento David cayó. Y por eso nos está dejando el consejo. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, o sea, del juicio hacia los malos. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, probando lo que es agradable a Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y luego dice, mirad pues con diligencia como andáis, no como necio, aprovechando bien el tiempo, y sigue, ¿verdad? Todo el capítulo 5 es una relación con el Salmo 37. Por eso les preguntaba, ¿verdad? Si confiar en Dios es conocerle a Él. O sea, yo no puedo confiar en un desconocido. Yo no puedo confiar en un desconocido. Yo confío en uno que conozco. Y para confiar en Dios hay que conocerlo. Y ahí encaja el versículo 1 de Efesios 1. Y puedo seguir, ¿verdad? Con todo lo demás que el Salmo está diciendo. Por eso, para mí, ¿verdad? Para mí lo más relevante no es las promesas de Dios, sino cuál es mi rol, lo que yo debo de hacer. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ahí es donde está realmente el aprendizaje para mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo yo poner en práctica? Toda esa lista de cosas que están ahí. No irritarme, no tener envidia, confiar en Dios, hacer el bien, deleitarme en el Señor, a hacer lo correcto, confiar calladamente en el Señor, tener paciencia en Él, no irritarme, ¿verdad? No dejar la ira, esperar en Dios, mostrarme con humildad ante Dios. Todas esas listas que sacamos ahí, que están en ese manual que yo, en esas 5 hojitas que les voy a enviar, eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo, porque es el ejemplo que siguió David. Por eso David está diciendo, yo ya soy viejo y aquí les dejo todos estos consejos. Síganlos. Síganlos. Eso es lo que nos está dejando él ahí, porque Dios les promete la herencia de la tierra para el pueblo de Israel, pero en la Nueva Jerusalén para nosotros. Conocer a Dios es poner en práctica todo lo que de Dios hay en nosotros. Y que lo de Dios hay en nosotros, eso viene por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Por eso yo varias veces he preguntado y pregunto de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí ahorita en la clase pueden amar como Dios ama? Pregunto. Difícil, hermano. Porque ya, digamos, uno tal vez, digamos, no entregaría a uno, teniendo un hijo no lo entregaría a uno para que muera por otros. Esa es una, y muchas más.
A ver. Pero, ¿espera eso Dios de ti? Sí, correcto, porque la palabra de Dios dice, amados unos a los otros, o sea, como yo los he amado. Ajá. Pero no espera que demos un hijo, creo yo, así en sacrificio, Exacto, porque exacto, hermano. Lo común es tenemos el siempre poner... ejemplo, disculpe, Ajá. hermano, tenemos el ejemplo de, ay, ¿cómo es que se llama? Cuando iba a dar a su hijo Abraham. a Abraham, sí. Él ahí dio el cordero para que su hijo no lo sacrificara. Entonces, de hecho, pues sí es un ejemplo que el hermano Roberto da, porque la verdad que pienso que es así. Cuesta mucho, ¿verdad? Que nosotros hagamos eso, pero sí, el Señor no espera eso de nosotros. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo te pondré. Ajá. O sea, Dios no espera cosas extremas de nosotros. Dios quiere cosas sencillas de nosotros. En la vida cotidiana, ¿verdad? En la práctica del amor. Fíjense bien. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, algo así, ¿verdad? Si no, ¿qué tipo de espíritu nos ha dado? De amor. Ajá. De dominio propio. Ok. Nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? La primera es amor. Bueno, quedémonos ahí. Ahora, si yo me voy a Gálatas 5:22, que habla del fruto del espíritu, ¿cuál es el primero que aparece ahí? Amor. Amor, ¿verdad? Y luego, ya hermano Roberto dijo que ¿en qué conoceréis que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. ¿Y cuál fue la palabra que Cristo ocupó? Ágape. Pablo en Corintios les exhorta a los maridos y les dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Incondicionalmente. O sea, como Dios ama, ¿verdad? Así como Dios ama, amó Cristo a la iglesia y sigue amando a la iglesia. Entonces, si a Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder de amor, ágape. Si ya el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ahora me hago la pregunta, ¿puedo amar como Dios ama? De hecho, que a eso nos manda el Señor, que amemos. Ah, Él nos sí. amó. Entonces, hermana, sí, en el espíritu del Señor, pero no en mis fuerzas. Sí. La respuesta del hermano Roberto era porque él estaba viendo su humanidad. Y en su humanidad él dijo, no, yo no puedo. Pero en el poder del Espíritu Santo sí podemos. Porque Dios no me puede exigir una cosa que no me ha capacitado para darle. Amén. Si Dios ya puso eso en el Espíritu, entonces me va a demandar. Si ya Pablo dijo, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, sí, o sea, si Dios no me ha capacitado para amarla de esa mujer, de esa manera, no la puedo amar. Pero ya Dios ya me capacitó. A todos los hijos de Dios, Dios nos ha puesto el Espíritu con la capacidad de mostrar las cualidades de Dios. ¿Puedo tener misericordia? Sí, como Dios la tuvo, sí, porque el Espíritu de Dios que mora en mí tiene la capacidad de eso. ¿Puedo amar como Dios ama? Sí, porque el Espíritu de Dios que mora en mí tiene la capacidad de eso. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre metemos la mano nosotros y no dejamos que Él obre con toda libertad en nuestras vidas. Y ese es justamente lo que nos está dando el consejo en el capítulo 37, David. Confíen en Dios.
Depositen toda su confianza en Él. Deleítense en Él. Busquen. Mediten en Él. Pongan su palabra en sus corazones. Porque Él hará. Confíen sus caminos en Él. Confíen sus pensamientos. O sea, todo el consejo que está dando Pablo, David aquí, es justamente eso. Confíen. Por eso yo les decía que casi tiene relación con todas las cartas de Pablo. Ven ahora la importancia del Salmo 37. O sea, no, yo no lo escogí al azar. Lo escogí porque justamente mostraba esto, este Salmo. La relevancia que tiene, que tuvo en la vida de David y cómo él vació toda su experiencia con Dios en este Salmo 37. Dios nos tiene paciencia, hermanos. Amén. Sí, tiene paciencia. Pues de la misma manera que Dios tiene paciencia, es fruto del Espíritu la paciencia también. Dice, no se enojen, tengan paciencia, ¿verdad? Es el mismo consejo que da David en el Salmo. El deleitarse en el Señor es gozo. O sea, el deleite es gozarse, ¿verdad? Y gozo, paz, paciencia, benignidad, ahí está, en el fruto del Espíritu. Sí, ¿quién habló ahí? Lanchi, ¿tú ibas a hablar? Fui yo, hermano. Sí que uno como hermano en Cristo, pues nos amamos unos con otros porque tenemos ese amor de Dios en nosotros y también amamos al prójimo porque uno como hijo de Dios pues vive orando bueno, yo siempre oro por todo el mundo, por todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Siempre le pido al Señor que le hable a sus corazones para que alcancen la misericordia de Dios y puedan llegar al arrepentimiento. Entonces, siento que ese es un amor que uno tiene para las personas que ni siquiera conozco, ¿verdad? Porque no oro por todo el mundo. Entonces, ese es el amor de Dios que pone en nosotros de orar por todas las personas, por los vecinos y por todas aquellas personas y por la familia, porque también Dios nos manda que primeramente nuestra familia, ¿verdad? Y entonces, y ese es el amor de Dios que hay en nosotros, amar a nuestro prójimo. Amén. Amén. Dios todos los días nos demanda que pongamos en práctica el fruto del Espíritu. Todos los días. Por eso es saludable, ¿verdad? Que todos los días nos encomendemos en Dios. Y que digamos, Señor, aquí voy, ¿verdad? Que yo sea de bendición para otros en este día. Y el ser de bendición es mostrar amor, mostrar misericordia, mostrar compasión, el servir a otros sin esperar nada a cambio, el amar a Dios, el buscar a Dios, el orar a Dios, el ayudar a otro, el discipular a uno. Todo eso tiene que ver con el ser de bendición en un día para otras personas. Hermano Rolando. Sí, hermana. El hermano Mario, desde que hubo esto de la pandemia, ¿verdad? Y él comenzó martes y miércoles, hacemos, virtual de oración para orar por los enfermos, orar prácticamente por todo el mundo. De hecho, oramos pues por nosotros mismos, las necesidades de nosotros también, pero sí, lo hacemos de esa manera. Amén. El hermano Mario, ha sido de mucha bendición para nosotros porque él tomó, bueno, de hecho yo sé que fue el Señor que puso eso en su corazón, ¿verdad? Porque el Señor es el que nos usa. Y sí, ha sido de mucha bendición. Qué bueno, sigan haciéndolo, hermano, y incorporando a otros más.
Muy bien. Por favor, yo les ruego, les suplico, no agarren el Salmo 37 y lo doblen y lo guarden y ya no lo vuelvan a ver. No. Yo les suplico, agarren papel y lápiz, díganle a su hija, a su hijo o ustedes, ¿verdad? Si no tienen una impresora, hagan un resumen de todo lo que tienen que hacer de acuerdo al Salmo 37 o consideran la lista que yo les voy a enviar ya una vez las correcciones que haga y pónganlas en un lugar donde las ustedes puedan ver, que eso de alguna manera sea una declaración de parte de ustedes, un compromiso, confiar en Dios, deleitarme en el Señor, tener su palabra en mi corazón. Y todas esas cosas que están ahí, que son como 22, que se les recuerden. Y si no, este salmo va a pasar desapercibido de nuevo. Una vez se dobla, ya no vuelve a aparecer en la vida de las personas. Que trascienda este salmo. Y yo les reto a que lo hagan, ¿verdad? Que saquen una hojita que con su puño y letra o lo typean ahí en su computadora, lo imprimen y lo pegan en una pared. Cada vez que estén viendo aquello, están recordando qué es lo que ustedes tienen que hacer para que el Señor cumpla con su promesa. Amén. Amén, hermanos. Sí, cada salmo, la verdad que los salmos son muy lindos y eso, que usted nos dice, ¿verdad? Es algo que uno siempre le va a quedar de siempre estar, porque siempre la palabra de Dios nos enseña cada día diferentes cosas. Conforme uno la lee, va aprendiendo cada día más. Yo, en lo personal ha quedado en mí el Salmo 27 porque fue un testimonio de un muchacho que se iba a ahorcar en la cárcel, pero había un cristiano ahí y logró verlo y entonces llamó a los policías, ¿verdad? Y lo quitaron y gracias a Dios. Sí, y el muchacho con ese Salmo 27 recibió al Señor como su Salvador. Qué bien. Y entonces fue un ejemplo tan lindo con ese salmo, porque imagínense que el día siguiente al muchacho lo soltaron porque verdaderamente lo tenían injustamente preso. Y entonces es algo de que, como usted dice ahorita del Salmo 37, siempre queda eso de que para mí, ¿verdad? Va a quedar siempre de estarlo siempre leyendo y dándome cuenta, igual como lo hago con muchos salmos, ¿verdad? Pero capítulos de salmo. Muy bien, excelente, hermana. Bueno, vamos a terminar con una última instrucción. La otra semana tenemos la última clase del curso. Terminamos la otra semana y vamos a ver cómo han estudiado el Salmo 103. ¿Verdad? Que es el otro, el que tenemos pendiente. El Salmo 103 tiene 4 secciones. La primera sección va del 1 al 6, del 1 al 5, perdón. La segunda sección va del 6 al versículo 14. La otra sección va, la tercera, segunda, primera, sí, primera, segunda. La tercera va del 15 al 18 y la cuarta va del 19 al 22. Entonces, ¿cuál es su tarea? Es desarrollar el salmo, buscar personajes, buscar palabras claves, el titular los párrafos, cuál es el énfasis en cada párrafo, y si le da alguna idea del contexto histórico el salmo, pues describir el contexto histórico y el propósito del salmo, ¿verdad? ¿Por qué fue escrito? Y entonces eso vamos a venir a discutir la otra semana y con eso vamos a terminar la clase. Entonces la otra semana es algo más práctico.
donde ustedes van a venir y van a compartir lo que han hecho, ¿verdad? No es necesario que profundicen, simplemente que vayan llevando la guía que hemos llevado hasta el día de hoy. Buscar los personajes, buscar las palabras claves y hacer las listas. Eso es más cortito que el 37 y solamente son cuatro secciones. Es otro salmo muy precioso que lo vamos a estudiar la otra semana, ¿verdad? Y en ese próximo sábado terminamos el curso. ¿Les parece? Amén, hermano. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna